¿Tú sabes o tú padeces de hiperhidrosis? Hiperhidrosis, no. Afortunadamente, No. diríamos. Sudar es normal y es una función natural que sirve de forma o propósito biológico. Todos sudamos en algún momento, pero ya hay casos excesivos como la hiperhidrosis, donde por mucha ansiedad o nerviosismo, Así es. pues empiezan a sudar a chorros en diferentes partes del cuerpo. Pues precisamente tenemos una gran invitada que nos va a hablar de este tema que a veces uno dice, uy, no, es que yo sudo y no sé qué hacer, etcétera, etcétera. Es la doctora Nazli Becerra, que es psicóloga y viene a hablarnos de este tema que es muy interesante y sobre todo que a veces no sabemos que el hecho de sudar nos tiene que ser un tema únicamente el metabolismo. Doctora, ¿cómo está? Hernán, un gusto estar aquí. Bienvenida, ¿Cómo Nazli. está? Mónica Lina, un gusto estar aquí contigo nuevamente y con todos ustedes y Muy poderles bien. aportar algo en ese tema tan importante Muchas gracias. y que parece tan simple, pero que a muchos les atormenta el diario vivir. Total. Y pues no es justo. ¿Por dónde cogemos la caña? ¿Por qué lado? Bueno, yo creo que Mónica abrió una puerta maravillosa, es decir, sudar es sano. Es lo primero, es una forma natural de eliminar toxinas y de regular la temperatura. Tan grave es más aún para mí, más grave el no sudar, Sí. porque te Hay recargas de personas que ni toxinas. siquiera haciendo ejercicio sudan. Es verdad. Es Exactamente. increíble y Y yo eso- las envidio. Sí, pero Me mira que, parece bueno, que no las envidies pero mucho. al parecer porque no es tiene un problema. saludable. Claro, no es absolutamente nada saludable. Se corren dos riesgos grandísimos y es que todas las toxinas se quedan sin salir Wow. y el control de temperatura se pierde. Entonces, pues, pueden ser personas que estén en riesgo de desmayarse, ¿sí? Entonces, lo primero es decirle sí al sudor, ¿sí? Sí Sí. al sudor, o sea, no connotarlo como algo negativo. Pero doctora, ¿hasta qué punto es normal sudar? O sea, que de pronto sude por aquí un poquito la nariz, la axila. ¿Cómo comprobamos ese grado de sudoración donde podamos decir que es normal? Ya lo hemos trabajado en varios temas. Lo normal es un concepto que depende de. Sí. Si es una persona que hace mucho ejercicio, pues es normal que sude en la cantidad en que elimina tanto toxinas como se deshidrata. ¿Aún cuando no está haciendo ejercicio? No, para las personas que hacen el ejercicio momento del es ejercicio, normal ok. que lo hagan en una cantidad distinta a que si no hago ejercicio. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y vamos a definir lo que es el sudor normal de ya los síntomas asociados o algo metabólico, ¿sí? O como tú lo decías ahorita, a una crisis de ansiedad, ¿sí? Porque pueden ser aspectos biológicos lo que generen esta excesiva sudoración con un componente psicológico que lo agrava, Ok. ¿cierto? Porque la sudoración excesiva solo para ansiedad es muy escasa. O sea, hay un componente biológico que es el que genera este síntoma y que se apoya en algo psicológico que lo exagera un poco. ¿A qué te refieres con componente biológico? ¿Algo interno? Algo físico, orgánico? algo funcional, algo orgánico, ¿sí? Llámese el metabolismo acelerado, entonces hace que haya una quema más rápida de carbohidratos, de calorías, Sí. entonces eso se elimina por medio del sudor. También que haya un problema metabólico, un problema endocrino, ¿sí? ¿De riñones puede ser problema también? Es decir, cada organismo, por eso es tan importante y mi primera recomendación es esa, tenemos que separar lo biológico de lo psicológico Sí. y ayudarnos con los profesionales idóneos. Sí. Entonces yo puedo ir a un médico, yo puedo ir a un endocrino, me ayudo también con un dermatólogo si ya la situación me está involucrando temas de piel, ¿sí? Si el endocrino, entonces mis glándulas. Pero cuando ya es el tema psicológico. Cuando es ¿qué el se tema puede hacer? psicológico, pues entonces tengo que apoyar toda terapia física, biológica, con un acompañamiento de un psicólogo, Muy bien. preferiblemente clínico, que es el que enlaza todo lo biológico con lo psicológico. ¿sí? Doctora, las manifestaciones de una sudoración de este tipo de consecuencias, o sea, cuando hay un tema psicológico, que puede obedecer a estrés, ansiedades, a comportamientos de inseguridad, etcétera, etcétera. ¿Por qué no nos pone un poco en Ok. contexto con respecto Ahí también a esto? tenemos que dividir en dos todo ese componente psicológico. El que uno sude por ansiedad también hasta cierto punto es normal, es esperado. ¿Por qué? Porque lo que hace el cerebro es ponerte en un estado de alerta y todas tus hormonas también hacen caso a ese mensaje. Mecanismo ¿sí? de defensa. Entonces puede ser, el cuerpo está llenándose de energía, pero no la está desplazando, entonces hay ese sudor. Cuando se Hasta siente ahí, ese calor que sube y se concentra en la cara. Puede ser porque estoy exponiendo ante un peligro, entonces me estoy preparando para reaccionar. Hasta ahí el sudar también es normal.
Si ya está pasando por ciertos temores asociados a algún escenario o alguna experiencia, como por ejemplo, hablar en público, Sí. Encontrarme con una persona que me genera algún tipo de amenaza, llámese jefe, llámese el pretendiente, todo mira que tiene un sentido que no podemos exagerarlo. Ya cuando las personas ya tienen crisis de ansiedad, pánicos, unos temores que no han sabido manejar y eso se les convierte en una sudoración extrema, ahí sí podríamos decir que estamos ante algo patológico. Pero es importante también, le digo a las personas que en este momento tienen ese síntoma, que hablemos de condición y no de gran enfermedad, gran problema, porque si no la mente empieza a trabajar en lo que ella perfectamente hace y es condicionar al cuerpo a lo que uno cree. Claro. Y eso se vuelve un sentir, que se vuelve un decir, que se vuelve un hacer. Entonces se comienzan a tener conductas que no ayudan y lo que hacen es exagerar o agrandar el problema. ¿Como cuáles conductas? Por ejemplo, pensar siempre, tener mentalizado, no, es que a mí siempre me da ansiedad, no, es que cada que me paro frente al público siempre me pongo a sudar. Por ejemplo, usar esas verbalizaciones generalizadoras que te bloquean. Yo Predispone. siempre, ahora me va a pasar. Eso ¿sí? se llama popularmente declarar. Sí. Exactamente. O Esas decretar. declaraciones que son producto de una creencia apoyado por un sentimiento que lo que hacen es bloquear tu conducta. Y las personas empiezan entonces a aislarse, a no desarrollar libremente su personalidad. Porque entonces, ante una entrevista de trabajo, se ponen tan nerviosas y eso se vuelve un círculo vicioso. Entonces la sudoración comienza a notarse y más que la sudoración es todo el problema de conducta que se genera. Sí. ¿Cómo Entonces los la evito? persona empieza a hablar interrumpido, a no concentrar la mirada, a tener movimientos repetitivos que distraen a la persona que lo está valorando. Entonces mira que se vuelve más grave lo que yo pienso que el mismo síntoma de la sudoración. Esas personas que de pronto tienen digamos, flagelo, si lo podemos denominar así, Esta condición. o algunas personas que pueden ser propensas a eso, unos consejos, digamos, urbanos, Ok. un poquito prácticos, para que la gente que hoy en día se levante y diga, Dios mío, hoy me voy a poner otra vez Bueno. enjuagado Sí. porque Lo tengo una primero entrevista. es recordar que es una condición. Cuando uno entiende que es una condición, le da la dimensión justa y no se va a estresar por esa condición, sino va a tomar el control de ella y vamos a mirar entonces cómo la resolvemos. Ajá. Eso baja la ansiedad. ¿Cómo lo controlo? Entonces, ¿cómo lo controlo? Primero, pensando en que lo tengo que resolver, atendiendo la parte física, identificando unos hábitos de vida que le ayuden a manejar su situación, como por ejemplo el aseo. Si yo ya sé que tengo que bañarme con más frecuencia, usar algunos productos Específico. especiales, obviamente, y eso es una recomendación muy importante, que sean prescritos por un profesional idóneo. Aquí inclusive hasta sirve cosas como el bioenergético, el naturista. Medicina naturista. Me atrevería a decir hasta que el consejo de la abuela sirve. ¿Cuál es el consejo de la abuela? Hay muchos que dicen entonces que la leche de magnesio, Ah, sí. que el limoncito, que reducir el consumo de alimentos con ajo, con cebolla, porque todo lo que tú sudas, la alimentación también Genera ese olor. genera esos Sudoración, olores, ujú, ¿sí? y olor. Que la cultura llamará buenos, malos, eso es otro significado cultural. Entonces decimos, no, oler a ajo sería terrible, pero uno no sabe si en otras culturas de pronto eso no tiene el mismo Lo significado. que pasa es que hay dos tipos de sudoraciones, o una mixta que es con sudor-olor y otra que es sudor pleno. Hay gente que suda pero no huele. Sí, el sudor se compone de líquidos, ¿sí? Líquidos que si no se tiene unas buenas rutinas de higiene, pues acumulan y se vuelven bacterias, Claro. ¿sí? Y esas bacterias tienen unos olores. Calificarlos, pues es la parte social, Total. ¿sí? Pero para eso pues ya nos hemos inventado muchas cosas, ¿sí? Entonces el uso del desodorante, de un antitranspirante, de una alimentación sana, el consumo de verduras, La de mala mucha alimentación agua. también. La mala afecta. alimentación, además porque también las personas que tienen exceso de peso o son consideradas obesas, no solamente es la sudoración de las palmas o de las plantas de los pies, también se puede presentar en axilas, en las ingles y en los pliegues que por tener un Pero sobrepeso total. genera.
Si uno no tiene unos adecuados hábitos de higiene, pues se acumula este sudor que genera bacterias y esos olores específicos que pues son desagradables. Claro, ¿sabes también qué le agregaré yo? Y en el tema particular, por ejemplo, hay texturas, hay Tipos de ropa telas. que a veces es más propensa a que uno sude más. Se recomienda el algodón, Claro. ¿sí? Y evitar los sintéticos, Sí. porque la mezcla del sudor con estas telas pues agrava la condición tanto de humedad como de... No, hay unos que se como de vuelven olor. aceleradores absolutos, Sí, ¿no? sí. Exactamente. Doctora, pero ¿cuáles son como esas recomendaciones o tipsitos que nos puedes dar al momento de... Hay una entrevista, hay una presentación frente al público y sé que me voy a poner nervioso, ansioso, se empieza a acelerar el corazón, se Ok. empieza a subir la circulación, la cara se pone roja. ¿Qué podemos hacer en ese momento para bajar la tensión? Pues hay varias cosas que hay que hacer. Lo primero es estar bien preparado para cualquier experiencia que uno vaya a tener. Documentar. Si es una entrevista, pues entonces prepárate para tu entrevista, es lo primero. Porque la improvisación requiere de mucho más autocontrol. Sí. Entonces, si no estás preparado, pues vas a correr el riesgo de tener que improvisar y eso te va a generar ansiedad. Lo segundo es que mentalmente te dispongas a darle la justa medida a los síntomas y no a generalizar todo como si fuera un problema más grande de lo que es. Sí. Entonces, si la condición de sudoración, no llevarme al extremo de calificar mi ser, es que yo soy, es que a mí siempre me pasa. Sí. Tener técnicas de autocontrol, relajación, hacer ejercicio, hidratarse muy bien, todas Pueden ser esas técnicas de pronto? Respiración. las técnicas de respiración. Obviamente, si uno tiene un acompañamiento profesional, las personas van a poder, acorde a su situación personal, tener su plan de acción. Pero las generales es la respiración, hacer una respiración abdominal, Sí. ¿sí? No No torácica. solamente, exactamente, aunque uno tiene que hacer las tres, ¿sí? Uno tiene que hacer la inhalación, la torácica y la abdominal. Y aprender a sostener lo que uno más pueda, el aire, y a exhalar de forma despaciosa. Sí, suavecito. Otra cosa que ayuda es el ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos aporta lo que se llama endorfinas. Y las endorfinas son conocidas como las hormonas del placer. Sí. Cuando uno tiene una buena carga de endorfinas, las adrenalinas, las acetilcolinas también se regulan, que Sí. son hormonas que nos disparan la Y ansiedad. estábamos hablando temprano precisamente de las endorfinas que el sexo genera. Sí, el sexo, el deporte, la risa, es soñar, pero el sexo sí también la genera. En los chocolates. Tenemos un También, el teléfono en dulcecito. Bogotá para las personas que de pronto quisieran preguntarle o tienen alguna inquietud con respecto a este tema que estamos hablando con la doctora Nazli Becerra, que es el 410-7325, repito, en Bogotá. 410-7325, si ustedes quieren de pronto una mini consulta con la doctora Nazli sobre el tema que estamos hablando, pues bienvenidos serán estos mensajes. Doctora, ¿hay algunas condiciones extremas donde esta hiperhidrosis afecta las condiciones y de pronto el acercamiento social? Porque Claro. la persona le da de pronto pena ir a bailar con los amigos porque el baile obviamente incrementa el calor en el cuerpo y empieza el mapa, empieza el sudor acá, en la nariz, en la cara y eso obviamente llama la atención de las demás Claro. personas. Entonces, ante eso tenemos que hacer varias cosas. Uno es conocer nuestro cuerpo. Sí. Y prepararnos para ayudarnos nosotros mismos, no esperar que sea ni la compasión ni simplemente la recomendación de un tercero, sino si yo conozco mi cuerpo, ¿sí? Antes de aislarme, tengo que decir, bueno, me gusta bailar, pues me voy a reinventar unos estilos de vida. Entonces, pues no voy a ser el que baile amacizado y quiera exponerme entendiendo mi condición. ¿Qué tal si me acompaño con unos pañitos húmedos todo el tiempo? Es tomar el liderazgo de la situación. Es no dejar que la situación lo controle a uno, sino uno controlar la situación, reinventándose, creando un estilo de vida que lo deje vivir tranquilo a pesar de esa condición. Sí. ¿Sí? El consumo de agua todo el tiempo, que La parecería que hidratación, no. uno pensaría eso que lo pondría a sudar claro. más todavía. Pero eso lo regula en esa partecita que se llama ansiedad, ¿sí? También que tomemos la situación con risas. Yo sé que es difícil, pero los acompañamientos terapéuticos Pero que la es risa hacia no allá. sea nerviosa, porque le da La uno risa más no sea horas, nerviosa, ¿cierto? sí, claro. Sino sea una risa como, bueno, es una condición especial,
no se me acaba el mundo por eso, no voy a evitar las cosas ricas de la vida Placenteras. por una sola De situación, acuerdo. ¿sí? Y también tengo que saber escoger las personas con las que voy a disfrutar mi vida, Así porque es. si escojo al más crítico, si escojo al más No ayuda. poco compasivo, pues obviamente voy a estar en una presión De adicional. acuerdo. Permítame un segundito porque tenemos una primera llamada de doña Rosa en Bogotá. Buenos días, Rosita, ¿cómo está? Bien, buenos días. Un placer escucharla. Aquí tenemos a la doctora Nazli para que usted le genere su inquietud. Buenos días, Rosita, cuéntame. No, mire, lo que sucede es que yo tengo una compañera de que pues ella suda mucho, pero yo sé que ella se baña, yo sé que es muy aseada, se cambia todos los días, pero no sé, a veces ese sudor huele. Claro. Entonces no sé a qué se debe. Yo sé que ella toma agua, yo sé que ella pues no se rasura, es muy aseada, no sé el por qué. Pues mira, Rosa, las razones por las que un sudor tiene un olor, pues tienen que ver con la alimentación, también tienen que ver con el metabolismo, con el sistema endocrino de la persona. Ahí si esa persona la quieres, si quieres apoyarla, pues tendríamos es que decirle que consulte al endocrino, al médico, que ya se haga consciente de eso que tú nos estás refiriendo y se ayude con algunos productos naturales que pueden reducir el olor. Lo que sí te invito es a que la acompañes en su situación, la ayudes con una buena recomendación, que se investigue sobre lo que se puede hacer, pero que evitemos esa crítica destructiva que lo que hace es agravar los problemas. Si la confianza que tienes con ella te da para que entre las dos construyan soluciones, pues sería una buena mano la que le puedas dar con un consejo cariñoso de tu parte. Pero a veces pues eso sucede continuamente. La solución que nosotros tuvimos es, pongamos, usar el desodorante de varones. ¿De varones? Me ayudó muchísimo. No, ¿sabes qué? Yo te puedo recomendar, hay unos desodorantes específicos que Sí. son súper fuertes, un poquito más costosos, no son comerciales, que son para ese tipo de sudoración Lo conozco. excesiva y la controlan muy bien. Sí. Es un desodorante de carácter médico, incluso yo lo utilizo porque le soy sincero. Yo, por ejemplo, con las prendas a veces tengo mayor sudoración en las axilas. Y es un desodorante médico que se lo aplica a uno una semana nomás. Sí. Eso no es constante. Lo aplica y lo que hace es, lo interesante que controla, no es que omite 100%, porque ahí Sí. vienen los riesgos, no cierra los poros. Pero lo que usted decía es muy Exactamente. válido, doctora. Siempre recomendaciones con alguien especializado. Sí, porque es que todo organismo tiene unas raíces, unas causas, ¿sí? No puede ser que si le sirvió a uno, le sirva a todos. Claro. Entonces, la mejor recomendación es que se haga ver de expertos profesionales, que ojalá sea un acompañamiento interdisciplinario, para que no en la buena intención de erradicar un olor, le podamos generar un problema de salud más grave, dándole recomendaciones de pronto por experiencias positivas de otra persona que no siempre aplican al resto de las personas. ¿La doctora Entonces hay que Nazli maneja tener un cuidado. correo electrónico? Sí, nbcera73 Ajá. @hotmail.com. Ya Muy es bien. conocido por muchos aquí en el programa, entonces ahí gratuitamente puedo atender todas sus consultas, simplemente es decir que ven el programa y Muy ahí bien. les podemos Afortunadamente ayudar. no nos puso mucho a sudar. Ah, bueno, me ¿Y redes alegra. sociales manejas también Twitter, Instagram, Facebook? No, Por prefiero por Ella es correo. directa al corazón. Para que Perfecto. sí, para que sea como un encuentro Muy más bien. íntimo, más personal, Gracias más por su confidencial. compañía, mi doctora Bueno, querida, Hernán, un placer gusto. conocerla.